Gracias por escuchar nuestros podcasts en RTV Play Radio y en la aplicación de Radio 3. En el refranero español abundan las ideas sobre las palabras. Normalmente contraponen lo que se dice con lo que se hace. Por ejemplo, obras y palabras, lo uno es mucho, lo otro nada. Sin embargo, hay una película, basada en la historia reciente, que de alguna manera restituye el valor de lo que se dice cuando los hechos, sobre todo, son irremediables. Me refiero a palabras como arrepentimiento, encuentro, diálogo. Se buscan 3 hombres que acaban de atentar en el casino de Tolosa. Ha llegado con vida, pero no hemos podido hacer nada. Lo siento mucho. Uno de vosotros ha enviado una carta de forma anónima solicitando poder encontrarse personalmente con alguna víctima de ETA. Eso no tiene ningún sentido. Es la organización la que tiene que pedir perdón, no nosotros. Esto no se trata de un proceso colectivo, se trata de algo personal. Y yo me he encargado de diseñar unos encuentros para las personas que los quieran solicitar, nada más. ¿Vas a participar en encuentros con etarras? ¿Por qué te metes en esto? Que no me meto en nada, que me salgo. Recordamos hoy a todas las víctimas del terrorismo, sin excepción. Parece buena mujer. ¿Quieres recordarme lo imbécil que era? No puedes actuar tú solo como te dé la gana. Yo maté a 4 personas por esa puta organización en la que tú estuviste un mes, así que a mí no me hables de traición. Fuera del colectivo hace frío, Ivonne. Todo va a estar bien, tranquila. Que es una pantomima más, otra más. Juan Mari hubiera hablado hasta con los que lo mataron, si lo sabes mejor que nadie. ¿Pero qué te pasa? Luis se ha encontrado con Maisabel y yo también voy a hacerlo, ama. No representa a nadie. ¿Cuántos arrepentidos hay ahí dentro? 10. Por supuesto, hablamos de Maisabel, película que se acaba de presentar en el Festival de Cine de San Sebastián y que se estrena este viernes en salas. Película que narra desde el rigor, pero también desde la ficción, los conocidos como encuentros restaurativos que se llevaron a cabo en el año 2011 entre etarras arrepentidos de la cárcel de Nanclares de Oca y víctimas del terrorismo, entre ellas Maisabel Lasa, viuda de Juan Mari Jáuregui, asesinado en el año 2000. Blanca Portillo, muy buenos días. Muy buenos días. Y gracias por acompañarnos en Radio 3. Un placer. Iciar Bollaín, buenos días y gracias también por atendernos. Hola, buenos días a las dos. ¿Qué tal? Muy bien. Oye, yo no sé, Blanca Iciar, cómo se hace una ola en la radio, pero yo la haría a la misma y como... Qué bonito. Por lo que habéis conseguido. Qué bonito. Sí, pero bueno, también me daría cosa, también os digo, porque la película va de lo que va, con lo que los entusiasmos parece que quedan raros. O sea, yo no sé si compartís esta sensación conmigo, que es difícil estar, pues no sé cómo decir, alegre, satisfecho, hablando de lo que estamos hablando, pero por otro lado es verdad que el pase ha ido muy bien, está gustando mucho la película y bueno, y hay que estar pues a gusto con el trabajo bien hecho, Yo ¿no? creo que hay que diferenciar las dos cosas, o sea, uno puede estar profundamente comprometido con lo que se ha hecho y con el tema que se toca, pero por otro lado también estamos muy contentos y hay que celebrarlo porque... Bueno, el objetivo es ese, que la película guste y parece que así es, ¿no? Eso es. Oye, voy a empezar por ti, Iciar, por saber no ya qué te lleva a esto, a hacer Maisabel, sino cuánto te lo pensaste y sobre todo cómo acallaste esa voz que todos tenemos cuando nos vamos a meter en algo arriesgadísimo y delicadísimo y esa voz que nos dice que no lo hagas, que no es fácil salir bien parado y tal. ¿Cómo frenaste esa voz? Bueno, esa voz, además ayer precisamente lo pensaba, o sea, a mí... Yo estoy viviendo con una enorme alegría lo que está pasando, pero también estoy un poco sobrecogida y asombrada, porque tenía mucho miedo, o sea, esa es la verdad. Estás hablando de cosas tan dolorosas que siguen ahí presentes para tanta gente, que dices, ay, por favor, lo último que quieres es que esto que se entienda mal, que alguien piense que estás justificando nada, que no lo sé, o sea, hay tantos sitios por donde meter la pata y donde hacerlo mal, que yo estaba muy aterrada. Lo que pasa es que la historia es tan fuerte, la historia vale tanto la pena, aunque sea tan poco representativa, porque realmente fueron muy pocos encuentros y muy pocas las víctimas que fueron y muy pocos los etarras que han dicho públicamente que están arrepentidos, que es poco pero es enorme, porque es, no sé, es como lo mejor del ser humano, ¿no? Es por parte de Maisabel dar esa segunda oportunidad a esta persona que le ha hecho, a las dos, que le han hecho tanto daño, y por parte de ellos hacer ese viaje de autocrítica y decir, no soy un héroe, soy culpable de lo que he hecho, soy responsable de lo que he hecho y lo lamento en lo más hondo de mi ser. Entonces,
digo, bueno, pues me puede caer aquí lo que sé, podemos hacerlo mal, pero creo que vale la pena. O sea, es una historia muy inspiradora, muy potente. Nos enseña también que el ser humano es capaz de cosas atroces, como lo que hicieron estos hombres, pero también es capaz de ponerse en el lugar del otro, de sentir el dolor del otro y de escucharse y de mirarse a la cara, ¿no? Y ya con eso ahí digo, bueno, esto vale la pena. Esto vale la pena, aunque no me arriesgo, ¿no? Pero vale la pena. Durante el rodaje, imagino de cabeza, vamos. Sí, durante el rodaje era muy bonito porque nos lo decía siempre. Decía, esto lo tenemos que hacer bien. Esto lo tenemos que hacer bien, y era muy bonito. Esto no puede salir mal. Esto no puede salir mal. Sí, sí. Y la verdad es que consiguió, y el tema también lo merece, ¿no? Que todo el mundo se implicara de una manera enorme. O sea, todo el mundo, desde el primero al último del equipo, se ha dejado lo mejor que tenía. Mira que tú eres una gran actriz, o sea, todos sabemos que Blanca Portillo es una enorme actriz. Pero yo creo, fíjate, que hay un punto, o sea, yo creo que estás un poco ante el papel de tu vida, con todo lo que te queda por hacer, Blanca. Vamos. Bueno, y Luis Tosar, bueno, estáis los dos, es mérito vuestro, evidentemente, también de la dirección, sí. Pero estáis, yo creo, entre dos papeles que son difícilmente superables para vosotros mismos. Hay un momento en el que yo se lo comentaba también a Luis, que al acabar el rodaje de repente dices, ¿y ahora qué hago después de haber hecho esto? Cualquier cosa me va a parecer un poquito como, ¿y para qué? ¿No? ¿Para qué? Sí, ¿no? es un personaje de esos que sabes que se te va a quedar para toda la vida, que hay un antes y un después, profesionalmente porque ha sido laborioso, bonito de hacer, apasionante, difícil, y luego personalmente porque es un personaje de esos que es que está ahí ella, es que la has conocido, a Maisabel Lasa, exacto, claro. A los protagonistas reales de la historia, porque es una historia que nos compete a todos, que nos afecta a todos, entonces es un personaje que es un poquito más que un personaje de ficción, bastante más que un personaje de ficción. Sí, sí, decíamos eso, que ha estado ella muy cerca de la película, la habéis conocido, a Maisabel Lasa. ¿Hasta dónde ha estado al lado? Estoy pensando, pues no sé si en el rodaje, o sea, más allá de lo que pueda ser, no sé, iniciar el guión, no sé, gestos, indicaciones, ¿qué? ¿Hasta dónde estaba Maisabel? No. O sea, ella no ha entrado nunca en... Bueno, es que esa es otra de las cosas de esta mujer, que con respecto a nosotros ha sido totalmente generosa, no ha puesto ninguna condición de nada. Es decir, nosotros hemos estado contándole cómo iban las cosas, fue la primera en leer el guión, fue la primera en ver la película cuando todavía no estaba acabada, pero no son cosas que ella exigiera. O sea, ella nos ha... Vamos, es que a mí me parece alucinante entregar a alguien tu experiencia, tu vida y además cosas tan hondas, tan importantes, pues para que las hiciéramos. Yo supongo que hubo feeling, hubo comunicación en la primera entrevista que tuvimos con ella, Isa y yo, y luego es que es una persona que, bueno, que supongo que confía, y dice, bueno, pues si vais a hacer esto, también había visto nuestros trabajos, sabría quiénes éramos, y no ha puesto ninguna condición, o sea, ha estado cerca porque ha querido y porque también nosotras no hemos dejado de contar con ella y de preguntarle muchas cosas que nos hacía falta. Isa, mencionas a Isa Campo, que es guionista contigo. Sí, Isa Campo, sí. Que la conocemos por muchos trabajos que ha hecho con Isaac la Cuesta, por ejemplo, esas películas en las que se trenza la realidad y la ficción. Y este es también uno de los turrones que tiene Maisabel. Hay una tentación en la película que es analizar, por ejemplo, qué fue real, qué pasó y qué fue una ficción. ¿Hasta dónde punto esta palabra se dijo, esta no? O sea, es una película, es más que una película, pero no es un documental ni es una crónica. Entonces no sé muy bien cómo tenemos que verla. Se tiene que ver, bueno, a ver, hay un ejercicio que tienes que hacer de meter 2 décadas en 2 horas. Y hay cosas que pasaron, digamos, algo más tarde. Por ejemplo, el encuentro de ellos dos, de Ivonne y de Maisabel, fue un poco más tarde de lo que está en la película, fue 1 año o 2 más tarde, pero en esencia el encuentro es el mismo. Y lo que pasa, incluso hay frases del encuentro que son tal cual lo que se dijeron. Entonces hay una elaboración dramática para poder encajar todo, pero nada más en espíritu y en esencia. Por eso también quisimos que lo leyeran, para decir, oye, hemos alterado un poco algunas cosas, pero que os sintáis cómodos y que sintáis que lo que se está contando es lo que pasó. Y todos los 4, porque hablamos con los 4 protagonistas, todos dijeron que sí. Pero vamos, o sea, por ejemplo, hay veces que, por ejemplo, eran más mediadores y solamente hay una. Hay cosas así, ¿entiendes? Por simplificar, porque si empiezas a meter personajes, pues aquello se convierte más en un documental, que está muy bien. Claro. Pero esto era otra cosa, esto era entrar a sentir lo que allí pasaba. Eso es lo que te ofrece la ficción y eso es lo que construimos desde el guión. Claro, pero está muy fiel sí. a lo que pasó. Los hitos, digamos, históricamente, aunque estén colocados en tiempos, es que, claro, es lo que dice Iciar, que son 2 décadas. Lo que transcurrió desde el asesinato de Juan Mari hasta hoy, ¿no? Digamos que todavía sigue la cosa. Pero los hitos, las cosas que ocurrieron son reales.
Y lo que dice Itziar, no hay frases que son de ellos, literales. Tal cual, tal cual. Bueno, vamos a otro turrón. Hablábamos de los sentimientos. Los hechos son los que son. Una banda que durante más de 40 años asesinó a más de 800 personas, dejó heridos, mutilados, vidas rotas de militares, de civiles, colectivos de todo tipo. Bien, pero ahora entramos en lo particular. O sea, primero, todos esos criminales no eran y no son monstruos. Son gente, son personas capaces, eso sí, de cometer atrocidades. Parece una obviedad, pero yo creo que es pertinente, por lo menos para el espectador, y entiendo que para vosotras también, acercarse por ahí a esta historia. Mira, Maixabel dice una cosa súper bonita, que ella cuando se encontró con Carrasco o con Echezarreta, con los ya no dos eran, de los asesinos exacto, de su marido. Ya no eran aquellas personas que ejecutaron aquel acto horrible. Habían cambiado. Yo creo que el ser humano tiene capacidad para cambiar, para transformarse, para tomar conciencia de las cosas y evolucionar. Yo creo en eso. Es verdad que cometieron actos abominables, espantosos, pero que una persona llegue a evolucionar lo suficiente como para ser consciente de que cometió lo peor que se puede cometer y empieza a ver al ser humano al que ha dañado. Maixabel cree en esa evolución, cree que el ser humano merece una segunda oportunidad, que todos la merecemos, siempre y cuando hagas ese recorrido, te arrepientas, te comprometas a no volver a hacer algo así. Y eso es, creo, importante a tener en cuenta. Si lo piensas en un colectivo es muy difícil, pero individualmente los seres humanos, y yo creo que eso se refleja en la película de alguna manera, ves al ser humano por encima del colectivo, ¿no? ¿Lo ves, Itziar? Sí, perdona. Pero sobre todo no es hablar con etarras, así. No se habla con etarras, se habla con dos personas que han dicho públicamente que rechazan la violencia, exacto, que se han desmarcado de la banda y que además han reconocido el dolor que han causado y se lo quieren expresar a la víctima. Es decir, 10 en toda la historia de la organización han hecho eso. Sí, 10. Claro. Entonces, es por eso que Maixabel no se puso a hablar con etarras, no eran encuentros así al voleo, que va, eran unas personas que habían hecho un recorrido, que luego estuvieron con la mediadora Esther Pascual y con otros de los mediadores haciendo un trabajo de preparación para los encuentros de meses. Y algunos de ellos, la mediadora consideró que no eran aptos porque seguían justificando cosas y porque pensó que eso iba a perjudicar a la víctima. Entonces, es que realmente es muy poquitas personas las que hicieron esto, y de esas hablo yo del etarra que sigue pensando lo mismo y sale como un héroe, no tengo nada que decir ni me interesa lo más mínimo, ¿sabes? Pero creo que estas otras personas tienen ahí mucho que decir porque han hecho un recorrido. Sí, Maixabel dice que son los auténticos deslegitimadores de la violencia. Ellos mejor que nadie pueden dejar claro que eso no puede ser. Y en la película pasa una cosa muy interesante respecto a ellos, por eso hablamos de cine y no de noticia o de crónica, que es eso que llamamos empatía, que desde el principio de forma muy clara evidentemente está con la familia de Jáuregui y con las víctimas, pero que se expande y roza cuando ves ese cambio, digamos, en ellos, porque entiendes también, por un lado, un dolor real que ellos están sintiendo cuando ya se han arrepentido. Entiendes también que ahí hay un tomate, porque aparecen las familias de los etarras, la presión del arrepentido de que traten mal a su familia, no solo a ellos, eso de que no sale a cuenta salirse. Entiendes esa encrucijada también en la que están o estuvieron muchos de ellos, porque se les pide que abandonen, evidentemente, a la vez se les repudia, ellos no esperan el aplauso, pero tampoco la demonización, es decir, por lo menos cuando eran etarras, tenían el aplauso de otros etarras. Y tú ves también esa tesitura en la que ellos se encuentran. Y es muy interesante para el espectador, y eso es algo que en las noticias no aparece, y eso es algo que te puede dar el cine, que eso se refleje sabiendo desde el principio, como bien decís, dónde está la empatía, y que no se pretende, como bien decías, Itziar, pues eso de al principio que tú puedas plantear, ay madre, a ver si se entiende mal, a ver si va a parecer que estoy equipando, a ver si no sé cuándo. No. La primera es la víctima, eso es. Sí, la primera es la víctima y ellos no son víctimas, o sea, la víctima es la víctima, eso es así, y nada más. Pero sí que hay que reconocer y conocer, creo, que hacen un viaje difícil, porque es eso, o sea, se van a desmarcar no solamente de su gente, de su mundo, van a ser considerados traidores, para la sociedad siguen siendo exactamente igual de asesinos, y luego hay otra cosa que para mí es lo más duro, que es ante ellos mismos. O sea, si dejas de justificar la violencia, si dejas de pensar que lo que has hecho era por una guerra y por unos ideales y no sé qué, y te encuentras cara a cara con que lo que has hecho eres culpable de ello, así con todas las letras, pues tienes luego que vivir contigo mismo. O sea, es un camino difícil el que cogen, muy difícil,
bueno, pues soy culpable de lo que he hecho, es una monstruosidad, lo dicen así ellos, es una monstruosidad lo que hice, me equivoqué, es irreparable y aquí estoy. Entonces, ese camino, bueno, pues es mucho más fácil salir con un Ongi Etorri, ¿no? Claro, Y que los tuyos te aplaudan por lo que has hecho. Ya lo estamos viendo. Y sin embargo, fíjate que en la película también me parece muy interesante esto, que se les llame víctima y victimario, no asesino, sí. Y a lo mejor eso, fíjate, a lo mejor yo como espectadora digo, a lo mejor por ahí hubo una concesión, digamos, ¿no? En el lenguaje que se utilizaba para que ellos también pudieran dar ese paso adelante, ¿no? Utilizar ese, a veces los eufemismos, bueno, no sé, es muy interesante la cuidación del lenguaje, vamos, el cuidado. En la mediación tú no puedes juzgar. Bueno, juzgados ya estaban también, claro, juzgados ya estaban. Aparte de juzgado y castigado y en la cárcel ya están. Entonces, tú si quieres propiciar un diálogo, no puedes cargar el lenguaje de connotaciones, asesino, eres alguien que ha causado víctimas y eso es una realidad, eso es un hecho. No está cargado de más connotaciones. Entonces, en la mediación el lenguaje se cuida mucho porque se trata de propiciar diálogo, no de generar odio o de generar enfrentamientos, sino todo lo contrario, de generar un espacio de diálogo. Entonces sí, es muy curioso cómo el lenguaje cuida cómo se llaman a las cosas, ¿no? Pero no quita para que se le llame victimario porque ha causado víctimas. O sea, es una definición real, concreta del hecho, sí. Estamos hablando, pues acabas de poner la radio, con Itziar Bollaín, directora y co-guionista de Maixabel, Blanca Portillo, una de sus protagonistas, la coprotagonista, por decirlo pronto y rápido. Se estrena este viernes, después de su paso por el Festival de Cine de San Sebastián. Estamos hablando de temas pues tremendamente delicados, porque todavía evidentemente hay mucha gente muy herida y gente que, bueno, pues que ya queda marcada para siempre como una víctima del terrorismo. Y no sé muy bien, a propósito de esto que habéis hecho, Blanca y Itziar, si habéis reflexionado sobre qué tipo de compromiso debe tener el cine, es decir, la veracidad, la justicia, algo parecido también al cine restitutivo, si eso pudiera existir. No sé si habéis pensado en torno a eso, al compromiso que tiene que tener el cine, como decía Kapuscinski con lo del periodismo, que no es un oficio para cínicos, ¿no? Pues un poco lo mismo vosotras. Itziar dice siempre que el cine tiene que entretener. Sí. ¿No? Y es verdad. Para empezar. Tiene que contar un cuento, una historia y que te interese y que te arrastre, te lleve, te entretenga. Si además tiene que ser un más a más, te ayuda a pensar, a plantearte cosas como ciudadano, como persona, pues mucho mejor, evidentemente. A mí es lo que más fascinada me tiene de esta película, que además de ser una película que se deja ver con todo el gusto, la puedes ver tranquilamente, además sales distinto a como entraste de la sala. Y a mí me parece que eso ya es el colmo de los colmos, en un artefacto artístico, ¿no? Que además de producir belleza, de producirte placer verlo, además te haga pensar y salir de otra manera, replantearte cosas. Y yo quiero decir la manera en que Blanca afronta, ella no lo va a decir porque es modesta, pero la manera en que Blanca afronta el trabajo va más allá también de una intérprete. O sea, aparte de que se deja la piel y tiene una pasión y una entrega, es que la inmersión que ha hecho Blanca para entrar en esto, el compromiso que ha cogido de enterarse, de hablar con todo tipo de personas que pudieran darle una luz sobre el tema y ayudarla a sentir el personaje, ha sido increíble. Yo no he visto a una actriz hacer un trabajo así, o sea que Blanca se compromete como ciudadana, además de como actriz. Sí, yo es que creo que además, yo normalmente trabajo mucho los personajes antes de empezar a trabajar, ¿sabes, Itziar? Quiero decir que esto es... Sí, yo lo sé. Esto es una enfermedad, esto es mi pedrada en la cabeza. Pero yo sé que además te lo has tomado como una responsabilidad, lo sé porque me lo has dicho. Sí, porque lo es, porque creo que el tema lo merecía, la persona sobre todo lo merecía, las personas que han sufrido esto lo merecían y creo que no se puede tampoco hacer de una manera banal. Hubiera sido un poco irresponsable por mi parte. Había que conocer el entorno, había que estar allí, había que pisar esa tierra, conocer a las personas, entrar pidiendo permiso, porque yo no soy vasca, no quiero decir que sabes que que tienes que ir con cuidado y sobre todo cargarte de cosas, porque si no le hubiera faltado probablemente dimensión de alguna manera y me gusta como ciudadana me gusta, claro. ya que voy a contar esta historia, ya que vamos a contarla, pues yo me comprometo a hacerlo
con todo lo que lleven los bolsillos. Puedo prometer y prometo, ¿verdad? Estamos aquí firmando algo. Que ojo, que es que Maisabel no lo tiene nada fácil. No solo por lo íntimo, por lo que esos encuentros suponen para ella, evidentemente, sino porque también no todo su entorno, hablábamos antes del entorno etarra, no todo su entorno entiende su decisión, empezando por su propia familia, sin ir más lejos, y no es fácil ser coherente con lo que piensas o aplicarlo hasta las situaciones más extremas. Escuchábamos antes el tráiler ese de Juan Mari, es que habría hablado con los que le iban a matar, ¿no? Y no es nada fácil tampoco llevarlo hasta el final. A mí es una de las cosas que más admiración me producen de ella. Yo he oído a tanta gente teorizar sobre las cosas y decir, habría que hacer esto, hay que hacer esto otro, y llegado el momento no lo hacen. Una cosa es tener un discurso y otra cosa llevarlo a cabo. Ella lo tenía muy claro, siempre lo tuvo antes de que su marido muriera y después más todavía. Tenía un compromiso, una manera de entender las cosas y las ha llevado hasta el final en la situación más horrible, cuando podía perfectamente y con todo derecho haber dicho yo no quiero ver a estos señores en mi vida, porque de hecho es lo normal. Claro. Lo lógico es eso, hay mucha gente que no ha querido y yo lo comprendo perfectamente y ella lo comprende perfectamente. Ella pide respeto para esas personas que no han querido, como pide respeto para su opción personal. No sé, es una mujer de unas convicciones tan profundas y es tan coherente que a veces asusta. Sí, sí. Y luego estamos hablando mucho del contenido, evidentemente, pero luego también hay un tema, visualmente yo creo que la película también Itziar es muy poderosa, por ejemplo, esos planos en los que en vez de 2 hay 4, aunque los protagonistas sean 2, o hay 3 en vez de 1, aunque la protagonista sea ella, ¿no? Me refiero a esos escoltas, ¿no? A esas personas en la sombra, ¿no? Sí. Pero que hay una escenificación espléndida en ese sentido, porque siempre hay gente ahí perfectamente encuadrada y tal, pero no, tú estás mirando las del medio y los otros son como, bueno, pues lo que son, sus ángeles de la guarda, ¿no? Por decirlo así. Pero bueno, has tenido mucho cuidado. Esa es otra historia, esa es parte de la historia de ETA, que es otro horror más, el hecho de no tener esa libertad porque estás amenazado y porque te pueden matar en cualquier momento y tienes que llevar ahí a unas personas. No lo sé, es que hay tantas cosas que han pasado que había que contarlas y a veces se cuentan así, solamente con un plano. Claro. Va ella hablando con una amiga y eso lo han vivido tantas personas en España, el que tu vida está en... Porque incluso al final, después del segundo encuentro, sale a la playa, es liberador, es maravilloso y ¡pum! Y aparecen otras. Y eso es el poder del cine también, que en un segundo entiendes todo lo que hay detrás del horror de ETA, ¿no? Todo lo que, como dice Maisabel en una frase de la película, lo habéis envenenado todo durante décadas. Pues es eso, ¿no? Está todo teñido del terror de ETA. Y el cine tiene ese poder que puedes de repente con una sola imagen contar muchísimo. Han pasado tantas cosas, tú lo decías, han pasado ya 10 años sin ETA, 2011 anunciaron el abandono de las armas, 18 disolución. Entiendo que esto puede que se propicie en otras historias de ETA, o sea, el no ceñirse a una sola perspectiva para, pues, claro, por ejemplo, una película como esta, que a lo mejor hace, no sé, pues 7, 8 años, pues, o 10 o 12. No se podía haber hecho, yo que sé, no, hubiera sido desde luego mucho más difícil. Sí. O no entendida, no sé, sí. No se hubiera recibido tampoco. O sea, creo que ahora hay ganas también habrá quien no tenga ninguna gana de hablar del tema, pero yo creo que hay una parte de la sociedad que sí que quiere y de mirar a las cosas que pasaron y reflexionar sobre lo que pasó. Yo creo que cuando ETA mataba eso era muy difícil, porque estaba todo ahí en carne viva, ¿no? Ahora para las víctimas sigue en carne viva, pero hay un poquito más de distancia, hay un poquito más de espacio para pensar, sí. Y mira que se hacían también cosas, repasando así un poco mentalmente, por el contexto histórico, por ejemplo, pues se hizo Operación Ogro, por los errores, yo qué sé, el caso Almería, la dimensión personal del etarra que salía de la cárcel lejos del mar, la amistad con alguien que acaba ahí, Asier eta Biok, Joyes y la disidencia, Fede Tarras y la comedia. Bueno, cada uno va a añadir más a la lista de a lo mejor películas que haya visto, ¿no? La muerte de Miquel, Días contados, Lobo, La pelota vasca, etcétera. Lasa y Zabala es más reciente también. Se pueden contar un montón de historias sobre ETA o con ETA con más o menos telón de fondo. Yo no sé si como espectadoras, en este caso como espectadoras, si es un tema que os haya interesado, decir, oye, pues, porque, bueno, pues hay gente que sí, o como dices Itziar, hay gente que no, o sea, que ni de coña se quiere acercar a eso, ni de la ficción, o sea, que no quiere ir al cine a ver estas historias, vamos. Yo sí las veía y las he visto, porque es un tema que siempre me ha importado y me ha interesado, sinceramente, y creo que mirar para otro lado también es muy cómodo. Era algo que nos ha hecho mucho daño a este país, mucho daño.
y a mí siempre me ha interesado cómo el cine lo abordaba. Me parece que es necesario, es que no podemos dejar de verlo, está ahí, ¿no? Lo que pasa es que yo creo que en este caso se aborda desde un lugar muy especial, que es el sentimiento real de la víctima, y eso pocas veces se ha visto. Y como dice Maixabel, ya no es, de hecho en la película lo que es el atentado dura muy poco, es el comienzo, y lo importante es qué hacemos luego con la vida, qué hacemos unos y otros, qué hacemos luego para seguir viviendo, y creo que eso es interesante en este momento. Es ahora, de lo que nos tenemos que ocupar es de eso, qué hacemos ahora con ese pasado y con esas heridas que parece que no se deben cerrar en falso porque se puede pudrir más todavía, que hay que limpiar, que hay que observar y que hay que escuchar, dialogar. Yo creo que eso es lo interesante que tiene también Maixabel, ¿no? Iciar, pues... Estoy muy de acuerdo porque no entra en la estética thriller de los etarras, las pistolas, o sea, eso está contado en 3 minutos, ni más ni menos. El atentado, después vemos como bueno, quitan sus pistas, demás, y se acabó. Y luego ya entramos en el después para todos, empezando por Maixabel, su hija, y luego estos que ya llevan 10 años en la cárcel y qué ha pasado por ellos, ¿no? Y en ese sentido sí que es diferente. Y es diferente también porque se acerca a un mundo que también hemos conocido muy poco, porque no se ha divulgado por ningún lado, porque a nadie tampoco le ha interesado, que es la disidencia dentro de ETA, los que no están de acuerdo dentro de ETA, que estos lo dijeron públicamente, pero probablemente hay muchos más. Y el puño de hierro que era aquel colectivo de presos que no salía una voz discordante, ¿no? Y lo que supuso la vía en Anclares y esas conversaciones que tienen entre ellos, ese cuestionar objetivos, ese decir, ¿pero qué estamos haciendo, no? Eso tampoco sabemos mucho, y eso creo que también era importante verbalizarlo, porque como dice Maixabel, es deslegitimador de la violencia. O sea, lo que dice esta gente sobre ETA es demoledor, es que no puedes deslegitimarlo más, ¿no? Pues vosotras no solo lo habéis abordado, lo habéis bordado, o sea que ya, pues nada, ya sabéis. Maixabel, este viernes va a los cines, a ver lo que pasa en San Sebastián también, se acaba de pasar, en todo caso, enhorabuena y que tengáis un gran día. Iciar Bollaín, gracias por habernos atendido. Blanca Portillo, muchas gracias por haber venido a Radio 3. Un placer, un gusto. Hasta otra. Chao. Adiós. Hasta otra.